Hemos ya tenido 2 encuentros. Ayer por la noche hemos conversado acerca del arrebatamiento, el primer evento en el plan profético de Dios que tiene que ver con la iglesia. El Señor vendrá a buscar a los suyos cumpliendo la promesa de Juan 14:3. Aquellos que han dormido en el Señor van a resucitar primero, luego los que están vivos recibirán un cuerpo transformado y los dos grupos se unirán al Señor en el aire. Hoy veíamos en cuanto al tribunal de Cristo. Tras el arrebatamiento en el cielo habrá un evento llamado el tribunal de Cristo, que no es un lugar para condenar a nadie, sino que es un tribunal de Cristo para premiar a sus hijos, a sus siervos, y veamos cómo hay 5 coronas ahí establecidas como premio. Y es importante que nos preocupemos por ganar alguna de esas coronas, recibir alguna de esas coronas, para poder en el cielo adorar a nuestro Señor arrojándola a sus pies. Después, como ustedes pueden ver en la hojita, si no se llevaron de las hojitas de allí, ahí tienen un resumen del plan profético con muchos más versículos de los que yo puedo, por una cuestión de tiempo, utilizar acá. Después del tribunal de Cristo en el cielo se producen las bodas del Cordero. O sea, fíjense que uno de las características que hablábamos de lo que debe ser para evaluar el tribunal de Cristo, hablamos del constructor. Cuando se quema aquello que es madera, heno, hojarasca, queda aquello que resiste la prueba del fuego. Entonces la novia está en condiciones del casamiento. Se producen las bodas del Cordero. Fíjense que utiliza la palabra boda porque para nosotros boda, matrimonio, es la relación más íntima que conocemos como humanos. Y ahí está, creo de alguna forma está utilizando esa palabra en todo el contexto de entender que Él ama a la iglesia como su novia y que viene a buscarla para hacerla su esposa y para tener plena, íntima y completa comunión con ella. Así que así será por toda la eternidad. Mientras tanto, aquí en la tierra, el mundo conocerá 7 años tremendos que nuestro mismo Señor Jesús en el sermón de Mateo 24 y 25 llamó la tribulación. ¿De dónde surge esos 7 años? Vamos a hacer un poquito no de repaso, pero sí vamos a retroceder un poco a una de las profecías quizá más famosas de cuantas se encuentran en la Biblia, que es la que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, versículo 24. La profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que la profecía tiene que ver con tu pueblo, o sea, Israel, tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí por ahora con la lectura bíblica. Padre, gracias por tener tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderla. Y ahora pedimos que tú nos ayudes en este tiempo al pensar en ese terrible tiempo futuro, para que a la luz de tu palabra podamos todos ser instruidos, edificados y animados en cuanto al futuro. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.
Esta profecía, yo les decía, es una de las más famosas y quizás más llamativas porque tiene una característica especial y es el hecho de que está limitada también por tiempo. Algunas profecías dicen que va a pasar determinada cosa, pero acá dice que va a pasar determinada cosa en determinado tiempo y está definiendo tiempos. Por ejemplo, hemos visto la profecía, ahí está, hemos leído desde el versículo 25 y ahí se le dice a Daniel: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que él habla, lo que recibe Daniel es una revelación que le está hablando de un decreto para reedificar Jerusalén, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y habla de un periodo de 69 semanas, 7 y 62. Después la profecía sigue, vamos a detenernos un poquito más en algunas consideraciones después. Después la profecía, como hemos visto, dice, y después de las 62 semanas, pero no dice que sea en la semana 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y después va a decir, después sí vendrá la semana 70, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta es la famosa profecía de las 70 semanas. Aunque es definida como 70 semanas, en nuestro idioma la palabra semanas indica un grupo de 7 días de 24 horas, ¿no es cierto? Y realmente en el original no dice exactamente eso. Ustedes pueden ver en el capítulo 10, versículo 2, Daniel dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, aunque acá en el capítulo 10 dice semanas y en el capítulo 9 dice semanas, en el original las palabras son diferentes. En el capítulo 10, cuando dice semanas, literalmente dice semanas de días, o sea, semanas tal cual nosotros las entendemos. Pero en el capítulo 9, cuando habla de 70 semanas, está hablando realmente, literalmente dice así, 70 grupos de 7, sin determinar exactamente cuánto dura cada uno de esos 7 o cada una de esas semanas o grupo de 7. La cuestión es que dice que la primera semana comienza con un decreto, el decreto de la reconstrucción y edificación de Jerusalén. Si uno va a buscar en el Antiguo Testamento por ese decreto, va a encontrar varios decretos. El primero en tiempo de Darío para la reconstrucción del templo, después ratificaciones de ese decreto, después para la puesta en marcha del servicio en el templo, pero todos los que hay son referidos al templo, excepto uno, que es el que corresponde, que está en Nehemías capítulo 2. En Nehemías, el libro comienza cuando Nehemías cuenta que su hermano Hanani regresó de Jerusalén y le contó el estado desastroso en que se encontraba la ciudad, que los muros estaban derribados, que las puertas estaban quemadas, y él hizo un luto y comenzó a orar para que Dios hiciera algo. Evidentemente, en primer lugar, Dios hizo algo en el corazón de Nehemías, porque al llegar el capítulo 2, dice que era el primero del mes de Nisan, o sea, realmente Nisan es el primer mes del año, así que era año nuevo. Quizá él veía a la gente felicitándose, deseando un feliz año nuevo, y él decía, ¿cómo voy a estar contento cuando mi ciudad está totalmente destruida, ¿no? Y ahí el rey Artajerjes se dio cuenta de lo que pasaba y le preguntó, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te ves así ese rostro? No estás enfermo. Entonces Nehemías abrió su corazón y le dijo, ¿cómo voy a estar contento si la ciudad de mis padres está desolada? Entonces le dice, ¿qué cosa pides? Y ahí Nehemías dice lo que necesita, y ahí el rey Artajerjes autoriza el viaje, firma el decreto autorizando a que Nehemías, el copero del rey, regrese a Jerusalén a reedificar la ciudad. Eso fue el 1 de Nisan del año 445, porque ustedes pueden verificar en Nehemías capítulo 2 que dice que fue en el año 20 del rey Artajerjes. El rey Artajerjes comenzó a reinar en el año 465 a.C., así que el año 20 es el 445.
Así que la primera semana comienza en esa fecha, 1 de Nisan del año 445 a.C., según el calendario hebreo, que es un calendario lunar. ¿Qué quiere decir por lunar? No es que es un calendario que tiene muchos lunares. Lo que quiere decir lunar es que un año para ellos es 12 lunas, es decir, 12 vueltas que da la luna alrededor de la Tierra. En la medida que la Tierra gira alrededor del Sol, un año es el tiempo que se cumplen 12 lunas, que no es exactamente el año, por eso a veces ellos tienen que agregar algunos días para complementar y llegar al punto exacto. Nuestro calendario es diferente. Nuestro calendario no es lunar, sino es solar. Para nosotros un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Así que hay esas diferencias. Entonces, el calendario hebreo es un calendario de características lunares. Son 12 lunas, forman un año. Así que en el 1 de Nisan, según ese calendario, es cuando comienza la primera semana. Pero dice, habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. ¿Por qué dice 7 y 62 y no dice directamente 69, no es cierto? Evidentemente, si dice 7 y 62 es porque hay algo que quiere resaltar que sucedió al fin de la semana 7. Y ese algo ya espero acordarme, pero bueno, se los digo ahora. Tomando la duración de cada semana, que ahora voy a explicar al pasar a la siguiente placa, se ve que en esa fecha es justamente cuando se termina de escribir el canon del Antiguo Testamento, es decir, los últimos libros del Antiguo Testamento se completan al llegar al fin de la 7ª semana. Pero la cuestión es que la semana 69 concluye con el Mesías príncipe. ¿Qué es el Mesías príncipe? Bueno, nuestro Señor Jesús, Él es el Mesías. Pero príncipe, ¿a qué se refiere? Bueno, tenemos que pensar un momento en el ministerio del Señor en el cual Él fue recibido, aceptado, y Él aceptó ser reconocido como príncipe. Y hay un solo momento que es el que la cristiandad conoce con el nombre de Domingo de Ramos, cuando el Señor entró en Jerusalén, cuando la gente le aclamó y decía Hosana, que quiere decir salva ahora, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David, Hosana el hijo de David. La gente le aclamó, la gente tiraba ramas de palmera en su camino, se quitaba las túnicas, la tiraba al piso para que ese burrito sobre el cual el Señor iba montado avanzara. Ahí es el Mesías príncipe. Ahora es interesante porque por la Biblia uno puede sacar la fecha en la cual el Señor entró. Y dice que es, Juan capítulo 12, dice que 6 días antes de la Pascua el Señor tuvo una cena en Betania, que fue donde María le ungió. Y la Pascua se celebra el 14 de Nisan, 6 días antes es el 8, el otro día es el sábado 9 y el día siguiente es el domingo 10. El día 10 de Nisan del año 32 después de Cristo es cuando Él entra en Jerusalén. Cuando Él entra en Jerusalén. Ahí tenemos las fechas. Bien. Ahora, después la profecía que dice que al concluir la semana 69 va a morir el Mesías, lo cual se cumplió. Después habla de la destrucción de Jerusalén, y eso sucedió en el año 70, cuando los romanos, encabezados por el general Tito, destruyen la ciudad, destruyen el templo, y lo único que dejan es una pared. Ustedes ven hoy cuando los judíos se juntan a orar en el muro de los lamentos, ese muro es una de las paredes del templo, la única pared que quedó en pie. Y pasa el tiempo y dice, ¿quién lo hizo? El pueblo de un príncipe que ha de venir. Y después llegamos a la última semana. Y si por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El mismo texto me habla de un príncipe que ha de venir. No está hablando del Señor, no está hablando del Mesías, está hablando de un príncipe que ha de venir. ¿Qué nos dice del príncipe que ha de venir? Que es del mismo pueblo que un día destruyó la ciudad del santuario. Fíjense, leamos otra vez el versículo ese. El pueblo, fíjense, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
Si nosotros sabemos que los romanos destruyeron la ciudad del santuario, de ese pueblo más adelante vendrá un príncipe, una autoridad. Es un personaje del futuro, un personaje que todavía no conocemos, que tiene diversos nombres en la Escritura, especialmente en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, este personaje es llamado el cuerno pequeño. Aquí en el capítulo 9 es llamado el príncipe que ha de venir. Más adelante en este mismo capítulo se le llama el desolador. En el capítulo 11 se le llama el rey soberbio. Vamos al Nuevo Testamento y en 2 Tesalonicenses se lo llama el inicuo, en 2 Tesalonicenses 2, el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13 se le llama la bestia. Todos esos nombres identifican a un mismo personaje del cual vamos un poquito a hablar en este día. Así que la profecía, eso es lo que dice, y lo que hemos dejado claro, que el lapso no es de 69 semanas, de 7 días. Así que vamos a ir un poquito adelante, vamos a ver un poquito el trasfondo. El trasfondo surge fíjense en el capítulo 9, que dice que, versículo 2, en el año primero de su reinado, el reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Y resulta que en esas porciones, por tiempo no lo vamos a hacer, capítulo 25 y capítulo 29, ahí en esas porciones hablan de que el cautiverio duraría 70 años. Daniel había llegado ahí en el año 605, tomado cautivo por Nabucodonosor. Ahora estamos ya por lo menos, el imperio caldeo duró 66 años, o sea que ya por lo menos han pasado 67 años. Daniel es hoy un hombre, en este capítulo 9, de más de 80 años. Y es un hombre que está estudiando la profecía. Es como que él dijera, es muy probable que quizá él fue testigo del profeta Jeremías, que aunque era un hombre mucho mayor que él, por esa razón él quedó en Jerusalén y no fue llevado cautivo, pero quizá él mismo vio a Jeremías hablando de esos 70 años. Después de 70 años Dios nos va a traer de vuelta. Así que él comienza a orar, porque ya han pasado por lo menos 67 años, para que Dios se acuerde de su promesa. Él hace la oración y como respuesta viene esta profecía. Ahora, ¿por qué 70 años había durado es interesante este aspecto? ¿Por qué duró el cautiverio 70 años? Porque esto es interesante, está relacionado porque la profecía de las 70 semanas, todo está mucho con el 70. ¿Por qué el cautiverio babilónico duró 70 años? Por algo muy interesante, porque en porciones como ven ahí, Levítico 25 y Levítico 26, Dios había establecido a través de Moisés el año sabático. Ustedes saben que el judío tiene en el día sábado su día de reposo. Como el Señor aclaró y enseñó en el Nuevo Testamento, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre tuviera un día de descanso, un día para pensar en Dios, para retomar fuerzas y para pensar un poquito y salir un poquito de las carreras de todos los días. Pero también Dios había establecido un año sabático. ¿Qué era eso? Era un año, cada 6 de trabajo, de descanso para la tierra. La tierra iba a ser trabajada 6 años y el séptimo año debía descansar. 6 años y el séptimo año debía descansar. Podían tomar, comer el fruto, o sea, para comer tendrían, pero no trabajarlas para producir y vender. Era una forma natural de fertilizar la tierra. La cuestión que en 490 años de monarquía, Israel fue desobediente a la instrucción del año sabático. Ahora, si ustedes sacan cuentas, cada 7 años uno de descanso, 7 uno de descanso, otros 7 uno de descanso, o sea, 490 dividido 7 va a dar 70. En 490 años de monarquía, la tierra tendría que haber descansado 70 años, un año cada 7. Como ellos fueron desobedientes, Dios dijo, bueno, lo que no descansó un año cada 7, lo va a descansar todos juntos los 70 años. Bueno, es así siempre. No pensemos que podemos deliberadamente violar un principio de Dios, una enseñanza, una instrucción de Dios, un mandato de Dios y que no va a pasar nada. Quizá no pasa nada hoy o mañana,
Quizá pensemos que no pasa nada conmigo, pero puede pasar con mis hijos, que están observando mi forma de conducirme y están aprendiendo y creciendo en mi ejemplo. Pero siempre desobedecer a Dios trae consecuencias. Así que seguimos pensando. La pregunta ahora, ¿cuánto dura cada semana? Como ya he dicho, la expresión no habla de semanas de días. Nadie piensa que son semanas de 7 días. Y ahí en Números 14 y Ezequiel 4 vemos una comparación entre días y años. Y por ejemplo en Números 14 dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por día, y conoceréis mis castigos. Aquí está hablando el hecho de que los espías estuvieron observando la tierra prometida 40 días y volvieron a la tierra dando un informe negativo, diciendo, no, es algo imposible, es una locura, volvámonos a Egipto. Y el Señor dice, estuvieron 40 días recorriendo la tierra para volver y dar el informe que dieron. Cada día que estuvieron allí es una responsabilidad de ustedes de haber traído un informe positivo, día por año, así como estuvieron 40 días espiando la tierra, van a estar ahora 40 años peregrinando en el desierto. Por eso fueron 40 años los que estuvieron vagando por el desierto. Día por año, día por año. Yendo a Apocalipsis, donde hay otras porciones, vemos el mismo concepto. Entonces, realmente cada semana dura 7 años. 7 años. Entonces, si uno entra a pensar entre el año 445 a.C., el tiempo en el cual Artajerjes firmó el decreto a Nehemías autorizándole a reconstruir el templo, hasta el Mesías príncipe, el 6 de Nisan del año 32, el momento de la entrada triunfal, uno puede observar que realmente hay esa cantidad de años. Entonces cada semana dura 7 años. ¿Cuánto dura cada año? Porque realmente en la historia ha habido años de 300 días, 360 días, 365 con los bisiestos, etcétera, etcétera. Bueno, en la Biblia los años duran 360 días. En definitiva, lo que dice la profecía es esto. Desde la salida de la orden firmada por Artajerjes a Nehemías para que reconstruya los muros y el templo de Jerusalén los portales de Jerusalén, firmado el 1 de Nisan del año 445, hasta el 10 de Nisan del año 32, cuando entró Jesús, habrá 69 semanas, cada semana dura 7 años y cada año dura 360 días. No lo quiero complicar, simplemente quiero llevarles a que ustedes puedan ver la exactitud, cómo Dios realmente tiene el control de todo. Quizás acá hay algunos de mis alumnos de Instituto Bíblico y todavía quizás tienen dolor de cabeza cuando tuvieron que estudiar para explicar su profecía de las 70 semanas, ¿no es cierto? Hubo un hombre, en principios del siglo XX, un hombre muy estudioso de la Biblia, un caballero inglés, no caballero por lo educado, sino que realmente un caballero porque le colocaron la espada y lo nombraron caballero, llamado Robert Anderson. Él escribió muchos libros sobre porciones difíciles de entender de la Biblia. Y él gastó mucho tiempo estudiando esta profecía. Y él no solo lo hizo, digamos, que él estudió, digamos, el texto bíblico, sino que él recurrió a la ayuda del Observatorio Real de Greenwich, pidiéndole que pudieran definir cuáles eran, según el calendario, nuestro calendario de 365 días, el que tenemos hoy, nuestro calendario solar, en comparación con el calendario judío, ese calendario del lunar, a qué fechas corresponde cada una de ellas, para comprobar a ver si la profecía se cumplió tal cual Daniel lo dijo o Daniel la recibió. Entonces, Greenwich, y hay un libro muy interesante que es un poco difícil de encontrar, pero si lo pueden encontrar, se llama El príncipe que ha de venir. El autor es Robert Anderson. Búsquenlo, ahí tiene un capítulo explicando esta profecía. Entonces, él pidió al observatorio la siguiente. Bueno, el 1 de Nisan,
¿a qué fecha corresponde en nuestro calendario? Y ellos le dijeron, primero de Nisan es el 14 de marzo del año 445. Después preguntó, el 10 de Nisan, cuando el Señor entró en Jerusalén, ¿cuál es la fecha de nuestro calendario? 6 de abril del año 32. Entonces él tomó el calendario, tomando un calendario nuestro de 365 días, con los bisiestos, etcétera, etcétera. Entonces él comprobó que desde el 14 de marzo, cuando firmó Artajerjes el decreto, ahí comienza la semana 1, hasta el 6 de abril, donde es la entrada triunfal, que es donde termina la 69, hay 69 semanas, cada una de 7 años, y cada año de 360 días, hay exactamente 173.880 días, la misma cantidad que se encontraba cuando uno toma el calendario hebreo. Después de eso el Mesías fue cortado, la ciudad destruida, y el príncipe que ha de venir ha de confirmar el pacto. A la mitad de la semana cesará el pacto, y por otra, a la mitad de la semana cesará el pacto, y al final, después de 3 años y medio, lo determinado se derramará sobre el desolador. Entonces, lo primero tremendamente llamativo es esto, que uno puede hacer cuentas y observar cómo exactamente el calendario muestra cómo desde la orden de Nehemías al tiempo de la entrada hay exactamente 173.880 días, que era la cifra que surge cuando pensamos en 69 años de 69 semanas de 7 años cada uno en 360 en el calendario hebreo. Se comparan y es una información científica que muestra la exactitud con que Dios se mueve, que muestra que realmente Dios tiene el control de todo. Ahora, lo interesante es la semana que falta. Ahora, a mí me gusta siempre apelar a la lógica. Si las 69 se han cumplido de una forma tan exacta, ¿cómo no voy a creer que se va a cumplir la que falta de una forma exacta? Sin embargo, hay un gran problema con la semana 70. ¿Cuál es el problema que hay? Es que dice el versículo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ese príncipe que va a venir, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hay un detalle interesante para observar. Dice que este personaje firmará un pacto de paz que afectará principalmente a Israel y las naciones árabes. Este personaje se mostrará como un amigo de Israel. Firmará este pacto de paz, pero dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, si la semana dura 7 años, 3 años y medio después, la mitad. Ahora hay un detalle, fíjense, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si ustedes van hoy a Jerusalén y preguntan, ¿cuál es la hora del sacrificio? Todos le van a decir, no hay sacrificio. ¿Por qué? Porque no tenemos templo. Entonces lo primero que yo observo es que este personaje, el príncipe que ha de venir, que reitero, se mostrará como un amigo de Israel, entre comillas, y que ayudará a Israel, construirá el templo, que es el gran anhelo de los judíos. Ahora fíjense, Israel dejó de ser, fue esparcida por el mundo en el año 70. Caso único en la historia de las naciones, en 1948 ese pueblo que por 19 siglos fue esparcido, vuelve a su tierra y vuelve a ser nación. Lo cual prueba que realmente cuando Dios le prometió a Abraham que haría de su pueblo una gran nación, era un pacto incondicional y se cumplió. 1948 vuelve a ser nación. Pero la ciudad de Jerusalén está dividida, porque la parte antigua de la ciudad está poblada solo por árabes y la parte nueva de la ciudad por los israelíes. Y en los primeros años había una gran alambrada que impedía a los judíos ir a la parte vieja. Y en la parte vieja es donde está el muro de los lamentos. Cuando en el año 67 se produjo la guerra de los 6 días, algunos aquí que tienen algunas canas, o como yo, que ya ni canas tenemos, pero se acuerdan de esa guerra, donde Israel en una forma increíble, impresionante,
cuando se dio cuenta que sus enemigos iban a atacarla de diferentes lugares, del norte, del oriente, del sur, antes que la ataquen, dice, ya que no podemos evitar la guerra, atacaron ellos, destruyeron las naves, las aeronaves estando estacionadas, una cosa tremenda, avanzaron por tierra tomando cualquier cantidad de territorio con una idea después de entregar algo para quedarse con más territorio del que tenían, y ahí Israel toma el control de toda la ciudad de Jerusalén. Esa alambrada fue quitada. Yo recuerdo cuando estuve hace algunos años en Jerusalén, nuestro guía, que nos iba llevando por diferentes lugares, era un capitán retirado del ejército. Y él me dice, yo no estaba en Jerusalén, yo estaba en las alturas del Golán, y dejamos ciertas fuerzas después de haber tomado una cantidad de tierra y regresábamos a Jerusalén, y él nos contaba y se le llenaban los ojos de lágrimas. Dice, él nos contaba, en un momento paramos en el camino, pusimos la radio de los camiones de ataque bien fuerte para escuchar que el periodista iba entrando con los soldados y iba diciendo, estamos cortando el alambrado, están cortando el alambrado. Estamos entrando. Y le dice, de pronto se hicieron unos segundos de silencio. Y todos pensábamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y de pronto escuchan la voz del periodista llorando, diciendo, lo veo el muro. Y dice que ellos comenzaron a avanzar en la ruta, se abrazaban, se besaban. Israel había conquistado todo Jerusalén. Pero falta algo, porque si ustedes van a Israel, esta es una foto de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Eso que está de ahí adelante no es el templo. Ustedes saben, ese es un monumento musulmán llamado el Domo de la Roca. A veces se le llama mezquita, pero esa no es la mezquita. La mezquita está a un costado, hay una mezquita, pero eso es el Domo de la Roca. La Meca es el lugar más importante, más sagrado para los musulmanes. Este es el segundo. ¿Por qué es tan importante? Porque los musulmanes cuentan una historia muy interesante. Yo me sorprendí porque ellos cuentan la historia que nosotros conocemos de una forma, según la Biblia, cambiada. Entonces dice, uno entra, se tiene que sacar el calzado para entrar a ese lugar, hay un círculo, unas barandas, uno mira hacia abajo y ve una gran roca blanca. Y ellos te van a decir así, en este lugar Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Ismael. Opa, no era Isaac. Ellos van a decir Ismael, porque ellos vienen de Ismael. Y cuentan toda la historia que nosotros conocemos con Isaac, pero en vez de Isaac es Ismael. Y después te van a mostrar, hay un lugar donde la roca tiene marcado como un semicírculo, y te van a decir, este es el lugar de donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Y esa marca en la roca es la marca que hizo el caballo. El caballo se impulsó y su herradura marcó la roca. Les cuento esto para que ustedes entiendan por qué es tan importante ese lugar para ellos. Ahora, si por otra semana confirmará el pacto y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, eso significa que hubo sacrificio antes, significa que hubo templo antes. Hubo templo antes. Este personaje que tendrá un tremendo carisma, un coeficiente intelectual altísimo, todo dado por Satanás, porque será un instrumento de Satanás, se mostrará inicialmente como un amigo de Israel, juntará a los árabes, los israelíes, y no me pregunten cómo, pero logrará algo que parece hoy imposible, que ese monumento sea quitado y que ahí aparezca el templo. Ahora, el templo es el gran anhelo de los judíos. Ahora dominan la ciudad, mandan 3 o 4 aviones, tiran una bomba, vuelan todo y listo, ¿no es cierto? Bueno, eso desencadenaría una guerra tremenda, pero además hay una cuestión. Ellos consideran ese, y realmente lo es, un lugar santo. Entonces no lo vamos a tener derramando sangre, dicen.
Entonces es un punto que para ellos no tienen solución. Lo quieren, están trabajando por eso, pero están esperando a ver cómo podemos lograrlo. Ahora, yo les quiero mostrar un breve video. Hay una institución que se llama Instituto del Templo, formado por judíos de los más ortodoxos, que son aquellos que están trabajando para... los judíos se dividen en dos pensamientos respecto al templo. Algunos piensan lo siguiente. No me asuste. Ay, ay, ay. Estoy bien del corazón, pero no lo pongamos a prueba. Bueno, hay dos pensamientos, le decía, antes que el trueno sonara. Unos dicen así: cuando venga el Mesías, Él nos dará el templo. Otros dicen: mientras esperamos que venga el Mesías, vamos a hacer todo lo posible. Y si nosotros lo podemos hacer antes que venga, lo vamos a construir. Y ese es el pensamiento de la gente del Instituto del Templo. Pero fíjense lo importante que es para ellos el templo. Vamos a verlo. Yo voy a leer un poquito porque está doblado. Así que por ahí voy a leer un poquito por las dudas para que puedan, los que no entienden, quizás no sé si se verá bien en todas partes. Vamos, sin asustarme, por favor. Dios me dio un papel muy importante para esta época. Entre todas estas dificultades, de acuerdo, pero igual es posible. Construir el templo y el monte del templo es más fácil que establecer el Estado de Israel. Este es el rabino Gillick, el que habló recién. Esperando 2000 años un plan judío para construir el templo. ¿Hasta qué punto ha llegado el plan hoy? Primero comenzamos con la base de los incensarios y los alfolíes. Fíjense cómo están. Nosotros hicimos 7 u 8 artículos para el templo. Tenemos una lista de 99 para hacer y estamos empezando a apurarnos para terminar a tiempo con la reconstrucción. Al mismo tiempo, estamos creando los instrumentos musicales, las arpas, las liras. Esta es la menora, que está valuada en $3 millones, hecha con 42 kilos de oro puro. El candelabro de 7 brazos que va en el lugar santísimo. Ahí está en exhibición. Ya Ahora en esta etapa tenemos un equipo de arquitectos trabajando en el edificio. En mi opinión, empezamos a sentir que el tiempo de la reconstrucción está viniendo. El tiempo de hacerlo es pronto. Yo creo que va a ser en el lapso entre ahora y 10 años más. Ya está todo listo. Estamos listos para esto. Cada paso está listo. Sin embargo, el templo debe ser construido solo en un lugar, el lugar elegido por Dios. Solo en el lugar elegido por Dios miles de años atrás para que esté el templo.
La localización fue elegida por Dios. Con la misma forma, Dios eligió un lugar del primer y segundo templo. El lugar que eligió es el Monte Moría. El Santo Templo va a ser instalado donde el antiguo Santo Templo estaba. El lugar que eligió es el lugar donde hoy está el Domo de la Roca. Este asunto no es aceptable para muchos musulmanes, muchos palestinos y árabes, porque para los musulmanes el Domo de la Roca es un lugar muy santo, es su santuario. Ellos piensan que desde allí ascendió Mahoma al cielo. Yo creo que el templo va a ser reconstruido de nuevo. Creo que la Biblia nos guía acerca de dónde tiene que ser. El templo se va a construir en el monte del templo. Si las circunstancias son favorables, puedo ayudar. Me decidí a hacerlo cuando las circunstancias fueran favorables, lo voy a hacer. Hay 9 capítulos que tienen que ver con esto. Cualquier intento de reconstruir el templo aquí ahora traerá terribles desastres. Este es un profesor de la Universidad Hebrea. Otro profesor, se vivirá alguna especie de, ¿cómo llamarlo?, revuelta, o tal vez guerra, y pronto. En todos los países musulmanes como Pakistán, Túnez, Afganistán, Egipto, Siria, habrá un gran movimiento. Tal vez la organización islámica, que conforman 70 países, planee algo. El gran costo de todo serán las vidas israelíes y árabes que se pueden llegar a perder en una guerra. Va a haber, creo, algo así como 5/6 de los ejércitos que se enfrentarán contra Jerusalén. Pero esto es lo que pasará. Tomará meses y meses enterrar a los muertos. La gran batalla del final de la tribulación es la batalla de Armagedón. Incluso en esta situación, los judíos tratarán de construir el tercer templo. Durante los últimos días, durante la última tribulación, en realidad, antes de que la guerra venga, se reconstruirá el templo. Yo creo que las señales de reconstrucción del templo vienen muy rápido, y la preparación de Israel son otras señales de que estas cosas se están viniendo rápido. Impactante, ¿no es cierto? Israel quiere su templo. Y este personaje, que además de los nombres que yo le mencionaba antes, Juan le llama en su primer carta con el nombre que más lo conocemos, el Anticristo. Anticristo significa en contra de Cristo y en el lugar de Cristo. Ese personaje es el príncipe que ha de venir.
el instrumento satánico, se mostrará como amigo de Israel y le dará a Israel lo que todavía le está faltando, el templo. Pero no solo eso, sin duda ese acuerdo entre árabes e israelíes será un acuerdo de paz que tendrá muchas implicancias políticas, es decir, fronteras seguras. Ya no se escuchará ningún mandatario árabe diciendo hay que matar a los judíos. No, porque habrá paz. Y tendrá sin duda consecuencias económicas. Israel, que es una nación rica, vive una economía de guerra. Pero imagínense si entra en un estado de paz donde la hipótesis de guerra desaparece y pueda utilizar toda su riqueza para educación, sanidad, el nivel de vida en poco tiempo, en esos 3 años va a cambiar totalmente. Así que Israel tendrá, desde que se firme ese acuerdo hasta la mitad, un tiempo como nunca antes tuvo. Pero yo creo que un día este personaje se va a sacar la máscara, la careta, y va a llamar a las naciones, a los líderes de la nación de Israel. Le va a decir, ¿están contentos con lo que ha sido estos últimos 3 años y medio? ¡Wow! Claro que sí. Tenemos nuestro templo, tenemos frontera segura, tenemos paz. Imagínense, hoy todo judío tiene en su casa varias máscaras por el temor a un ataque con armas químicas. Ellos no saben lo que es abrir las ventanas para que entre el aire, porque todas las ventanas están selladas. Claro que sí, nunca hemos tenido esto. Y este personaje le va a decir así, algo parecido. Todo lo que tienen, se los he dado yo. Ustedes van al templo a adorar a Jehová. Pero la paz que tienen, y eso está de acuerdo con Apocalipsis, donde aparece lo primero que aparece cuando se abre el primer sello es un jinete en un caballo blanco, un jinete que trae paz. La paz que ustedes tienen, se la di yo. El templo que ahora disfrutan, lo construí yo, no Jehová. Así que a partir de ahora, en el lugar santísimo, va a haber una imagen mía y ustedes tienen que adorarme a mí. Ustedes tienen que adorarme a mí. Y ahí comenzará lo que el Señor Jesús llamó la gran tribulación, porque Israel será perseguida como nunca. Fíjense, cuando hablamos de Israel, hablamos de una nación que a lo largo de la historia ha padecido grandes holocaustos, pero nada se comparará a ese tiempo futuro. ¿Cómo concluirá ese tiempo? Ese tiempo habrá de concluir, como veíamos en alguno que lo expresaba, con Armagedón, la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer aquí una pausa y después vamos a pensar un poquito más en de cosas que pasarán en esos 7 años de la tribulación. Hacemos la pausa.